Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 111. Una semana más acompañándome aquí a mi lado, Víctor de León. ¿Qué tal, Víctor? Capitán Pejeque, biólogo de confianza y primer mejor biólogo en esta ocasión. Hoy sí, porque no está Rafa y tampoco nos acompaña nadie que trabaje en el mundo de la biología, así que encantadísimo. Hoy además en una situación no muy común, en una situación bastante íntima, pero con una invitada que va a llenar toda esta sala imaginaria en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Te iba a decir, es que estaba pensando justamente, tú has hecho pleno ya esta temporada, ¿no? Lo que llamamos de temporada. Sorprendentemente sí, creo que es la primera temporada en la que los 4 o 5 primeros episodios estoy y no cometo absentismo. Incluso como invitado. Incluso he estado como invitado, o sea, he estado ya en todas partes, madre mía, esto es una cosa increíble. Y además, en disciplinas diferentes, que no voy a decir nada, pero la temporada pasada me cayó mucho bronca porque la casualidad, que cada vez que había una charla de astrofísica yo desaparecía. Realmente era casualidad, no voy a engañarle. Pero es verdad que se veía bastante sospechoso. Hoy vamos a hablar de física, entonces estás aquí, lo cual habla bien. No es astrofísica, pero es otro tipo de física. Entonces, ¿Y cómo no iba a estar yo aquí en este programa? Es que, Dios mío, la entrevistada que tenemos hoy es una cosa, Dios mío, como... Bueno, te dejo que la presente. sí, vamos que nos estamos alargando, nos estamos dispersando. Aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Y antes de pasar a la presentación, hacer un breve recordatorio, un poquito de spam, diciendo, bueno, que ya tenemos la tienda de Palique disponible, así que si quieren su camiseta con el logo en 2 diseños distintos o sus talegas, pues nos mandan un mensajito, acordamos pedido, nos dan sus datos y se lo mandamos directamente a su casa. Así que si quieren tener la Palica en casa, no pierdan la oportunidad. Además es una forma súper buena de apoyar el podcast y nosotros, bueno, nos hace muchísima ilusión que la gente vaya vistiendo nuestro logo. ¿Para qué mentir? Dicho todo esto, ahora sí pasamos a la presentación porque hoy tenemos invitada. Ella es licenciada en física en la Universidad de La Laguna, tiene un máster en prevención de riesgos laborales en la Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, un máster en protección civil y gestión de emergencias en la Universidad de Valencia, un máster en gestión y dirección de emergencias y desastres en la Universidad de Málaga, otros muchos títulos más universitarios relacionados con la protección civil y la gestión de emergencias, y además tiene otra extensa formación con numerosos cursos, entre los que destacan varios cursos, varias formaciones del Ministerio de Interior y el curso de gestión de catástrofes de la Escuela Militar de Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, un curso al que los civiles solo pueden acceder por invitación. Así que alucinen con el currículum. Además, tiene la medalla de oro de Canarias, medalla que le fue otorgada en 2014 por ser parte del Servicio Meteorológico de Televisión Canaria, y es que durante 20 años fue una de las caras más visibles tanto de la televisión en general a nivel autonómico como del espacio del tiempo hasta el año 2023. Actualmente es asesora técnica del Cabildo de Tenerife en el área de presidencia, porque hoy palicamos con Vicky Palma. Vicky, un placer tenerte aquí, por fin tenerte en este podcast que te teníamos. ¿Qué pasa, Víctor? No, yo estoy aplaudiendo emocionado. Que se note la emoción. Pasa que como solo estoy yo aplaudiendo no parece tan espectacular. Voy a intentarlo a 2 manos. ¿Qué tal, chicos? Queda muy podcast esto, la verdad, ¿eh? Se nota. Oye, el placer es mío de que hayan contado conmigo para estar en este espacio. La verdad es que, bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, eres un nombre que ha estado, te teníamos como entre ceja y ceja desde hace tiempo, yo creo que desde segunda temporada por lo menos. Lo que pasa que, bueno, entre pitos y flautas al final a nosotros somos muy dispersos, se nos van, de repente es un poco como un montón, somos como perros, que de repente sale un juguete, ¿sabes? Una persona que nos interesa entrevistar nuevo y es como, uy, esta persona, o sea, fatal. Yo quiero contar la batallita y es que además de dispersos también tímidos. Porque yo no lo sabía, También. pero resulta que yo estaba con la mismísima Vicky Palma en el gimnasio, que es un lugar donde se boxea. De hecho, ahí tienes hasta una puntuación de la clase que has hecho. Y yo veía siempre que había una Vicky que quedaba primera mientras yo estaba vomitando el hígado. Y yo digo, oh, se parece un montón a Vicky Palma. Efectivamente, se llama Vicky y hasta la foto
es la de Vicky Palma. Y hubo una temporada que yo estaba fantaseando de, ¿ustedes se imaginan que Vicky Palma está en mi gimnasio dando ese puño meteorológico y reventando el saco? O sea, una cosa increíble, el golpe del trueno o algo por el estilo. Y resultó que efectivamente era Vicky Palma, pero claro, yo a lo mejor la veía y no me acercaba a hablarle porque también digo, está esta mujer cansada del éxito, de que la paren por la calle a preguntarle de todo, sobre todo a preguntarle, oye, ¿y el tiempo qué tal o lo que sea? Para que encima yo vaya a saltarla en su momento zen de desconexión a decirle, mira, ¿no quieres seguir trabajando después del trabajo para hablar de lo tuyo? Entonces yo ahí me cortaba un poquito y gracias a una amiga en común, Adelia, que escucha todos nuestros paliques, seguramente no, pero este 100% que lo escucha, que ella es más echada para adelante, pues pude conocer a Vicky. Y mira, aquí estamos, y gracias también porque Dani coincidió con ella y fue el que dio el paso, o sea, toda la batallita para que al final fuese Dani el que hablase con Vicky. Pero yo no muerdo, podían haber hablado conmigo sin ningún tipo de problema. Gracias a las cervezas de Delia, pues conocí mucha gente y amistades nuevas. Es que vamos, nos hemos mandado una pedazo de historia que digo yo, la gente estaba pensando, vale, ¿y la entrevista cuándo empieza? Así que no nos vamos a alargar mucho más porque de verdad, Víctor, que se nos van, que sé que te gusta hablar, que sé que te gusta contar historias y si lo quieres escuchar hablar, se pueden escuchar el capítulo anterior donde fue el invitado y habló muy bien y muy interesante de todo. Así que ahora sí, cerramos presentación y pasamos a la entrevista. Está impuesta para suponer que estés feliz. Wow, 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 miren aquí. Wow, 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 digan whisky. ¿Quién nos condenó sin poder decirnos participar de este maldito show? Mamá, maldito show. Mamá, maldito. Mamá, maldito show. Mamá, maldito. Mamá, maldito show. Bueno, Vicky, esto es un clásico ya de este podcast porque a toda la gente que se pasa la primera vez por el palique siempre le hacemos la misma pregunta. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? En tu caso fue física, mi pésame, hablo con conocimiento de causa. Entonces, ¿por qué decidiste meterte en física? Porque no sabía dónde me metía, básicamente. Cuando entré era algo que me gustaba en el bachiller, pero claro, la carrera fue otra cosa. Y al final, cuando ya estás dentro, es una cuestión de resistencia. Y bueno, empecé física. En algún momento pensé cambiar, irme a hacer náutica, pero al final resistí y terminé física. Es que siempre es una carrera que causa respeto. Y es verdad, es lo que dices un poco, que creo que hay gente que se mete sin saber qué es, que le llama la atención como un campo muy específico y de repente te encuentras con mecánica y ondas, termodinámica, mecánica cuántica, que lo decíamos también antes fuera de cámara, etcétera, y es como, un poquito tenso esto. Sí, pero después, a ver, a mí me gustan las matemáticas, pero sí que descubrí que lo que me gusta es una matemática operativa y eso me lo da la física. La matemática es mucha teoría, esa teoría puesta en la práctica es la física, así que bueno, al final me gustó y si es verdad hay algunas asignaturas más duras que te gustan menos, pero hay otras que hacen que el esfuerzo de llegar a terminar la carrera pues valga la pena. Sí que es verdad, yo coincido con Víctor, si llega a ser de astrofísica, yo soy de las generaciones de licenciatura y bueno, a mí nunca se me pasó por la cabeza, por ejemplo, hacer astrofísica. Pedimos disculpas a los matemáticos que nos estén escuchando porque, bueno, saludos a todos, pero la matemática es el lenguaje de la física. ¿Sabes qué? Entonces, inicias la carrera de física y varias cosas que te van gustando, otras que ya vemos que no tanto, o que se complican, pero al final, Dani lo decía al principio, que tienes un currículum impresionante, de hecho, lo comentábamos fuera, de que eres seguramente la invitada más diligente que hemos tenido nunca, que nos ha enviado el currículum y nos ha ahorrado una de trabajo increíble de investigación. Pero claro, no sabíamos de entrada ni cómo acotar ese volumen de formación, de trabajo, etcétera. Y sí que te queríamos preguntar más o menos, tampoco hace falta que sea de forma cronológica, pero ¿cómo empieza esa formación incluso después de la carrera? Porque eres
una profesional de la meteorología, has trabajado en emergencias. Más o menos, ¿qué es lo que te va motivando a explorar cada disciplina y qué es lo que fuiste haciendo hasta que se conectaron entre sí? Cuando yo acabé física, para mi sorpresa, porque siempre acabas la carrera y acabas un poco cansado de estudiar, pues he intentado todos los años hacer algún tipo de curso. Cuando acabé, lo que estaba de moda era la prevención de riesgos laborales. Tenía muchos compañeros trabajando en ese campo y hice ese máster. Solo hice seguridad laboral porque no me gustó nada. Pero bueno, ese máster ahí. No tenía intención, nunca tuve intención de dar clases en secundaria, pero es algo que siendo físico no puedes obviar. Y también hice el CAP en su momento, lo que sería ahora el máster de educación. Y bueno, empezó a trabajar en la tele, un poco así de sorpresa, porque yo tampoco lo tenía previsto, no pensaba que ese fuera a ser mi camino. Y en el 2006 me llaman del SECOES 112 para si les podía dar una charla de meteorología, porque ellos tenían muchos incidentes no rutinarios relacionados con el mal tiempo y no tenían esa formación en meteorología. Y ahí con ellos, en esa charla, pues me di cuenta que la predicción que nosotros normalmente hacemos en un medio de comunicación para emergencias no sirve, pero tienes que saber de emergencias para poderlos ayudar. Y ahí fue cuando comenzó el periplo de los másteres de protección civil, eh, el de dirección y gestión de emergencias, que bueno, han venido unas cosas rodadas con otras, algún experto también de cambio climático y reducción de riesgo de desastres. Y bueno, y el trabajo profesional, por ejemplo, sí me trajo para mí el regalo en el 2021 del curso de gestión de catástrofes de la Unidad Militar de Emergencia, que se va vinculado al último máster, que es el de la Universidad de Málaga, porque bueno, una parte de ese máster me lo convalidaron por ese curso de la Unidad Militar de Emergencia. A mí hay una cosa que siempre, bueno, creo que las veces que nos hemos visto en persona siempre me has dicho lo mismo, que es la, bueno, y de hecho cuando yo te he visto dando ponencias en el COEFI, en el Congreso de Estudiantes de Física de la facultad, en una mesa redonda justamente, y luego ya cuando tuvimos el encuentro en Medio Ambiente del Cabildo, pues también me lo comentaste. Eso que decía el decano, no me acuerdo qué decano era, pero el de un físico vale para todo. Y creo que eres como el ejemplo perfecto de esas frases, de decir, mira, lo que me echen, que yo aquí me apaño con lo que tengo. Sí, don Francisco Mauricio, esa era una de las frases que nos decía cuando nos daba clases o cuando nos examinaba, que él hacía examen de física estadística oral. Eh, y bueno, es cuestión de aprender. Al final sabemos resolver problemas, a lo largo de nuestra carrera resolvemos muchos problemas y esa fase resolutiva hace que te puedas enfrentar a cualquier cosa. Yo creo que tienes las herramientas para poder buscar la información que necesitas para intentar resolver pues cualquier incidente que se te presente. Eso también vale para las emergencias. Sí, estoy temblando ahora un poco con el concepto de examen de estadística oral. No sé si es que tenía que hacer los cálculos e ir hablándole de p-valores y cosas así extrañas, pero me acaba de dar literalmente un escalofrío. Dani, que ha estudiado, sabe lo que es. Y al final era un poco sorpresa porque estaban los apuntes en la mesa, los cogías como si fuera una baraja, eh, lo dejabas caer y sacabas un folio y suerte, explica lo que pone en ese folio. Yo, esos son los peores exámenes en los que te dicen, no, pueden traer apuntes. Y yo, uy, no, socorro. No, aquí peor es eso, porque al final tienes un tocho de apuntes, sacas una hoja ahí a ver qué sacaste en medio, que puede ser del principio, del final o de lo que sea. Y tenías que buscarte la vida y explicar estas ecuaciones tan maravillosas que estaban, de qué iba el tema. Y fueron dos asignaturas así, pero aprendimos mucho. Mi generación en física, que todos fuimos de física, al final somos licenciados en física con la especialidad de física aplicada, pues pasamos por ese trago que yo creo que nos vino muy bien, porque ahora sí que se hacen muchos trabajos, se hacen muchas presentaciones en colegios, en institutos, pero nosotros llegamos a la carrera de física en que no hacíamos ningún tipo de presentación cara a los compañeros o cara a un profesor, y esa era el trago que pasaba en física estadística. Y a partir de ahí, pues ya te podías defender, y es verdad.
si conseguías pasar ese examen, y además ese examen se pasaba o con sobresaliente o tenías que volver, no había otra opción de nota. Hasta que no llegaras al sobresaliente no te iba a dar Sí. por aprobada la asignatura. Me recuerda a un profesor que calificaba 0, 5 o 10. Ya está, esas eran las notas. No tenías otras opciones. 0, Madre mía. 5 o 10. Y hablando de comunicar, Vicky, al final te has convertido seguramente en una de las comunicadoras más reconocidas de Canarias. Es que estuviste durante, creo que son más de 15 años, que además fuiste la jefa de meteorología en Radio Televisión Canaria, y me llegaste a comentar, fuera de cámara, que a pesar de toda esta formación de la que hemos hablado, de todos los lugares donde has estado trabajando, investigando, dando docencia, etcétera, claro, hay gente que me decías que te conocía como la chica del tiempo, abro comillas, porque en el podcast esto no se escucha, ¿no? Vicky Palma, sí, la chica del tiempo. Claro, a mí me encantaría que nos contase, sobre todo para la gente que nos está escuchando, cuál es el trabajo detrás de los que los demás vemos tan ricamente en el sillón cuando aparecen por televisión la, entre comillas, chica del tiempo. Bueno, pero eso es un apelativo que te gusta, no lo vas a llevar toda la vida porque has salido en televisión dando el tiempo. Y que es verdad que para muchos eres eso y bueno, no conocen tu otra faceta. Te han visto simplemente siempre en televisión y a lo mejor no me han visto en una charla o no saben qué otros conocimientos puedo tener o piensan que, bueno, estás ahí no se sabe por qué y bueno, ya uno ha hecho alguna que otra cosita. En televisión he estado bastante tiempo y si quieres te doy una primicia. En una semana vuelvo a Radio Televisión Canaria. El 7 de octubre vuelvo a esa casa que fue mi casa durante mucho tiempo. Ha sido una experiencia importante, más de un año que he estado en el Cabildo, pero bueno, volvemos a casa y volveremos a hacer ese tipo de información y volveremos y seguiremos haciendo otro tipo de información con temas de seguridad y emergencia, en los que también está implicada la meteorología, que parece que no, pero en la mayor parte de las emergencias las condiciones meteorológicas son importantes en un incendio forestal, son importantes las que genera la meteorología por sí sola. Es importante, por ejemplo, ahora que tenemos la crisis con la inmigración, saber el estado del mar porque puedes anticipar en mayor o menor medida el porcentaje de cayucos que pueden llegar a las islas, dependiendo de cómo esté el mar, dependiendo de cómo esté el viento. Es importante en la meteorología cuando tienes un accidente con materias peligrosas o un incidente en una industria Seveso, pues tener un escape de cualquier sustancia química y al final estamos metiditos los meteorólogos ahí, que parece que no estamos, pero nuestra información es necesaria. ¿Qué pasa? Que no es el mismo tipo de información que damos en televisión. Es una información un poco más específica. Yo reconozco que en lo que más he trabajado es en meteorología de incendios forestales a partir del año 2007. Y justamente hablando de la tele, bueno, de que vuelves a ella, que esto es primicia de París, que nunca pensé que daríamos una primicia, qué loco. Pero te queríamos comentar, bueno, te queríamos preguntar un poco, porque si preparando la presentación estuve leyendo alguna entrevista que te han hecho en otros medios, y sí que comentas que, por ejemplo, Televisión Canaria es una televisión que tiene su propio servicio meteorológico, o sea, hacen ustedes las predicciones y no es lo que te dice la EMET. Si me estoy equivocando, me corriges. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es, ok, esa filosofía de no voy a coger lo que me dice la Agencia Estatal de Meteorología, que, oye, es una fuente con la que contrastar al final, sino que voy a realizar mi propio trabajo de investigación de predicción meteorológica? Sí, porque al final con una predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, líneas de predicción en texto tienes 4 y con eso no rellenas un espacio del tiempo de 5 minutos. Y lo que la población casi exige es saber el tiempo que tiene en la puerta de su casa y después en la puerta de su trabajo. Vivimos en un archipiélago, es bastante complicado, somos 8 islas, cada isla es un mini continente, diría yo, en cuanto a condiciones meteorológicas, en cuanto a condiciones climatológicas. Hablamos mucho de los microclimas, pero que existen microclimas también implica que existe micrometeorología, que hay condiciones meteorológicas distintas
dependiendo de la altitud, dependiendo de la vertiente donde nos encontremos, y al final somos un archipiélago pequeño y hacemos un trabajo específico para las islas. Cada vez coincidimos más. Antes, yo me acuerdo que al principio, pues yo tenía más discordancia con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. La meteorología ha evolucionado mucho en los últimos años, utilizamos pues, prácticamente los mismos modelos y al final es acostumbrarse a interpretar modelos, y uno de los beneficios que tenemos es que conocer las islas. Cuando vives aquí, conoces cómo es cada isla, te has pateado las islas para saber un poco, ver en un día normal de alisio, pues dónde se anclan las nubes, dónde no se anclan, a qué altitud tengo la inversión de temperatura para poder determinar más o menos hasta qué altura me llega al techo de nubes. Toda esta información es importante y la televisión canaria desde los inicios apostó por hacer su propia información. Al final, tiras de las mismas fuentes, modelos de predicción numérica generalistas, eh, tipo GPS americano, que no es el oficial para Europa, el europeo, que ahora mismo ya es un modelo de predicción que está en abierto, que antes solo lo usaban los servicios meteorológicos europeos y no era uno de acceso libre, no era un modelo de acceso libre, el Harmony de la Agencia Estatal de Meteorología, y con eso te haces una composición diaria de lo que puede pasar. Ha evolucionado tanto los modelos de predicción por probabilidades, pues también te van apuntando pues determinadas situaciones que son más probables o no, y a lo mejor el tiempo para mañana no sé dártelo con un grado de exactitud o con un grado de error aceptable, y sin embargo el tiempo dentro de 3 días sí que te puedo casi garantizar que vamos a tener. Es poco quizás complicado, y fue cambiar al principio, cuando empieza la televisión canaria, del nubes y claros, que decían siempre del tiempo para Canarias, a hacer algo más específico, que al final ha tenido éxito, porque la información meteorológica en la tele y también en la radio siempre ha tenido un seguimiento especial. Además de que la tele ha sabido hacerlo bien, porque cada vez que ha habido un evento importante de tipo meteorológico, hemos tenido grandes inundaciones en el archipiélago, tuvimos la tormenta tropical Delta, se le hizo un seguimiento especial también a Hermini en el 2022. Siempre que ha habido algún evento, igual que los incendios forestales, siempre hemos estado ahí, y además haciendo información especial. Se han abierto platós, se han hecho informativos especiales, y eso favorece pues que también puedas intentar ser un poco más didáctico al tiempo clásico que solemos dar en los espacios del tiempo. Cuando ya tienes una inundación, tienes que explicar por qué, qué está pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, el estreno. Para nosotros el estreno más grave fueron las inundaciones de Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo del 2002. Ya estaba la tele y hubo que esa tarde explicar qué había pasado, por qué había pasado, y eso te obliga también a estudiar, porque casi ahí nos coge al principio de la tele, y yo episodios de precipitaciones súbitas torrenciales pues había visto poco, y menos que se supiera que se llamaban así. Y eso que en física, al final, la física, la atmósfera, no es meteorología en sí, pero yo, por ejemplo, sí tuve formación específica de meteorología en náutica, que hice 2 asignaturas de náutica, meteorología, escenografía y análisis y predicción del tiempo, que hacen pues los compañeros de náutica para poder entender esas predicciones, esos modelos meteorológicos que les llegan en alta mar, para ellos poder, por ejemplo, sacar un barco de las cercanías de un ciclón tropical. Que conste que yo la predicción del ciclón la hice bien, pero el barco lo metí de cabeza porque no controlaba las direcciones al centro del ciclón. Ay, Dios, es que tiene que ser complicado. Antes de meternos ya un poco de lleno también en el tema de las emergencias y de los desafíos a la hora de comunicar esta información, porque ya no es solo extraer los datos, sino lo que tú decías, ¿no? Ser didáctica. Yo sí quería hacerte una pregunta, que vaya ya sonando la música de los sabandeños de fondo. ¿Crees que las diferencias, por ejemplo, que tenían por ejemplo, en las predicciones a nivel nacional y de Canarias al principio, además de unos modelos que evidentemente se han ido refinando con el tiempo y cada vez son más precisos, era un problema de dimensionar el espacio? Oye, digamos que el nivel de detalle para una provincia a nivel nacional es muy poco para decir, bueno, tantos grados, nevoso, sol y demás.
o que la insularidad en este caso tiene un papel clave. Al final, allí que siempre intentamos hablar de ciencia, pero también de ese toque insular, que nosotros en biodiversidad pues sí que incidimos bastante en que la propia insularidad es una característica más de la vida. Y te quería preguntar si también lo es de este tipo de predicciones, lo comentabas antes, de dónde se forma el mar de nubes, dónde está la inversión térmica, la altura de la isla es muy abrupta en comparación a lo mejor a los continentes. No sé si esta insularidad se convierte también aquí en un personaje principal o era más bien un problema de dimensiones, de que claro, a gran escala, pues atrévete tú a meterte ahí. Los compañeros a gran escala no se atreven, pero cuando ya hay eventos importantes sí que ha cambiado. Yo te diría que en los últimos 5 o 10 años ha cambiado mucho y bueno, los compañeros de la península en sus espacios nacionales, si hay algo importante en Canarias, también lo resaltan. También te digo, hay una asociación de comunicadores de meteorología, estamos prácticamente todos los comunicadores de las televisiones autonómicas, comunicadores en redes, en otros medios, que al final es comunicación todo, los compañeros de las cadenas de televisión nacionales y al final esa asociación lo que ha hecho es crear un grupo de amigos que cuando hay algo en Canarias, pues normalmente directamente a mí me consultan, me llaman y dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué puede pasar? Y entonces hacemos una apuesta en común, por lo que la insularidad también tiene una importancia. Uno, porque somos islas, estamos rodeados de mar, no estamos en latitudes medias, que son las que abarcan normalmente los modelos meteorológicos, porque estamos muy al sur, porque somos muy chiquititos y el interés que se pone pues no es el mismo en una cadena nacional que en una cadena autonómica. La cadena autonómica hace por el archipiélago, por las islas, por aprender de las islas y nosotros tenemos unas condiciones muy buenas. Decía Inocencio Fontuló, fue un meteorólogo que nació en Tenerife, canario, llegó a ser director del antiguo Instituto Nacional de Meteorología, que Canarias era el laboratorio ideal para cualquier tipo de condición meteorológica, porque éramos pequeños mini continentes, cada una de las islas, y eso viene en un libro, creo que es de 1946 o algo así, que se llama El tiempo en Canarias, que yo diría que para mí una Biblia, tengo la suerte de tener un original de ese libro y que casi todo lo que escribió este señor pues es lo que sienta las bases de la meteorología en Canarias. Y también es que al final esa intención que ha tenido siempre el Servicio Meteorológico de la Autonómica, con contar el tiempo de aquí, específico de aquí, el querer intentar informar a la gente del tiempo que va a ser en tu lugar de trabajo, bueno, ya cualquiera que, si nos están escuchando en las islas, sabrán de dónde, por dónde va la cantinela, si nos están escuchando desde fuera, pues bueno, aquí puedes estar en Santa Cruz aquí en Tenerife, con un sol que raja las piedras, en 10 minutos plantarte en coche en la laguna y estar cayendo un palo de agua y dices tú, pues no tengo la ropa apropiada. Entonces, Oye, ¿qué pasó? es que, vamos, o sea, bueno, a la laguna siempre hay que llevar rebequita, pero eso es otra cuestión. Entonces, vi que lo que estaba pensándolo, porque al final creo que también esa intención que ha tenido la cadena siempre se ha reflejado en la gente, porque a pesar de, hay mucha gente que consume televisión canaria, pero es verdad que, por ejemplo, yo aquí hablo ya a nivel personal, yo de pequeño recuerdo que cuando más veía televisión canaria era cuando había tormentas, cuando había fenómenos meteorológicos adversos, buscando, puede que buscando ese mensajito de se suspenden las clases, puede ser, pero la cuestión era informarse. Sí, yo creo que esa fue la apuesta de la cadena desde el principio, que se sigue manteniendo y que así al final nos ha llevado a todos a aprender lo que aprendes en la carrera, cómo se hacen las cosas, lo que consigues ver en los modelos meteorológicos, pues al final la experiencia del predictor, que te conviertes en un predictor, es importante. Tienes que conocer tu tierra y estamos hablando de que tienes que conocer 8 islas, que cada una tiene su singularidad y que hay grandes diferencias entre una isla y otra. Cuando vienen las olas de calor, yo tengo claro que va a ser muy difícil que la temperatura más alta del archipiélago no se registre en Gran Canaria, por ejemplo. Y que pensamos que, bueno, 40 grados, pero es que hay zonas donde no hay estaciones y las temperaturas en el interior de un barranco, en una ola de calor, pues casi llegando a zona de medianías o llegando a la cumbre, pues en fondo de barranco puedes tener 45 grados perfectamente. Ahí no tengo una estación meteorológica, pero sí sé
que esa situación se ha dado. Tengo la ventaja de que como he trabajado en emergencias y colaboro con emergencias, pues sé, pues en medidas que no son oficiales, porque llevas un termómetro, porque vas a hacer un rescate y en esa situación pues ya llevas termómetro, tienes equipos forestales cerca que también llevan sus estaciones manuales y puedes tener una idea aproximada de qué es lo que está pasando. Y no es lo mismo una ola de calor en Gran Canaria que una ola de calor, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Hay diferencias importantes, por ejemplo, en el cálculo del riesgo de incendio forestal por causas meteorológicas, precisamente por eso. A veces pensamos, no, el riesgo no es tan elevado, sí, no es tan elevado en la isla en la que estoy, pero es que la isla de al lado, que está a escasos kilómetros, sí que el riesgo es considerablemente más elevado por el tipo de viento que se prevé, por el tipo de situación, por dónde se sitúa el mar de nubes, dónde puede llegar, dónde no, dónde me voy. Si hay algo que he aprendido, todos sabemos con los años, es que si hay ola de calor, lo mejor es quedarse cerca del mar, no subir al monte, que mucha gente piensa que bueno, el monte está lleno de árboles, está más fresco, eso es un error, es donde te vas a encontrar las temperaturas más altas, y si hay que elegir zona de costa, lo mejor quedarse en la costa norte, es donde vas a tener las temperaturas más llevaderas, por decirlo de alguna manera. En la vertiente sur y oeste de las islas tienen muchas más horas de sol, con lo que el calentamiento del aire es todavía mayor y ni siquiera en la costa a veces consigues refrescarte. Bueno, te metes dentro del agua y desapareces un poco, pero cuando sales tienes el horno afuera otra vez. Sí, sí, totalmente, ahí no te queda otra. Y con todo esto que nos estás comentando, el tema de las, digamos, las particularidades del archipiélago, pero incluso de cada isla, y también de los señores que están en el sillón mirando por la ventana diciendo, pues a mí no me parece que vaya a llover, ¿cuál considera que, que es el desafío más grande, ya no de interpretar, sino de comunicar esa información meteorológica de forma que la gente entienda que es una previsión, que es algo que se supone, que esto funciona en base de modelos, ¿no? ¿Cuál consideras que es como ese desafío más grande o lo más complejo a la hora de transmitir toda esa información? Bueno, a veces yo creo que por cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años, porque todos tenemos un móvil que tiene una app que te da el tiempo, pues a veces es complicado hacer entender a la gente que bueno, las cosas pueden pasar o no. Hay un meme muy bueno mío que me comparan con Gila de, del momento de la tormenta tropical Hermine. Eh, yo lo intenté hacer lo mejor que sabía. Además, yo, por ejemplo, lo utilicé en una charla en periodismo, porque cuando yo hablo de Hermine y digo que puede llover o puede que no llueva, Hermine se supone que se iba a formar, no estaba formada. Se convirtió 3 o 4 horas más tarde de dar la información del tiempo en tormenta tropical con su nombre y había unas posibilidades de que lloviera o no. En unas islas llovió muchísimo y hay puntos del archipiélago donde Hermini no dejó ni una sola gota de agua, así que podía llover o no. Yo siempre me río, se lo digo a los periodistas, el meteorólogo nunca se equivoca. Hay un lenguaje Claro. específico para realizar la predicción y cada palabra que yo digo tiene un término de probabilidad que yo conozco y no lo conoce la gente normal de la calle. Si yo te digo que es posible que llueva, lo que te estoy diciendo es que hay un 10-40% de probabilidad de que llueva. Si te digo que es probable que llueva y estoy jugando con unos márgenes de probabilidad entre el 40 y el 70%. Cuando yo te digo que va a llover, me la estoy jugando porque sé que la probabilidad es mayor del 70%, pero no te puedo garantizar el resto. Hay un 30% ahí que me puede fallar. Antes había incluso términos un poco más definidos porque estaba el muy probable, que se te dejaba jugar más, porque ya estábamos hablando de que te estoy garantizando una probabilidad de ocurrencia del fenómeno del 90%. Cuando yo hablo de un viento moderado, que lo decimos siempre, viento alisio moderado, mucha gente no sabe lo que significa, pero yo te estoy dando la clave, que la conocemos solo los meteorólogos, por eso a mí me gusta intentar más dar los kilómetros por hora. Un viento moderado es el viento que va entre 21 y 40 kilómetros por hora. Un viento fuerte entre 40 y 70 kilómetros por hora. Y claro, todo esto está definido. Intervalos nubosos, ese es el término maravilloso que solemos utilizar tenemos, eh, cuando no conocemos bien la alternancia entre el sol y los cielos cubiertos.
pues sé que voy a tener las dos cosas a lo largo del día. Pues, ¿qué digo? Intervalos nubosos. Y me quedo tan ancha. El problema es que la gente no entiende, no sabe el significado del lenguaje que se utiliza en España, porque es el lenguaje oficial de la Agencia Estatal de Meteorología para hacer los boletines de predicción meteorológica. Cuando yo hablo de tormentas en una predicción, para mí la tormenta es todo. Es la nube de tormenta, el cumulonimbo que se hizo famoso en el 2002, que no solo deja lluvia, que puede dejar granizo, que puede tener actividad eléctrica, es decir, puedo ver relámpagos, rayos, voy a oír los truenos, pero realmente en meteorología cuando se habla de tormenta, lo que significa es que va a haber actividad eléctrica atmosférica, es decir, que puedes ver relámpagos, rayos y que vas a oír los truenos, no el resto de implicaciones que tiene esa tormenta, que puedes tener lluvia, que puedes tener rachas de viento fuerte, que te puede dejar granizo, que se podría llegar a formar, dependiendo del tipo de tormenta, pues algún tornado o alguna tuba marina. Eso todo va asociado, pero para el meteorólogo tormenta es actividad eléctrica. Y yo intento explicar esa parte en los partes meteorológicos, pero es que no solo en televisión, también en emergencias. ¿Qué es una tormenta? Esto es la tormenta para el meteorólogo, pero además esta situación puede generar pues viento, puede generar lluvia, pues tenemos frentes de racha y que tener una serie de consideraciones para evitar los problemas que esa tormenta pueda generar. Y bueno, y parte de todo este trabajo que han hecho, que estás contando y todo eso, les llevó en 2014 a recibir la Medalla de Oro de Canarias. Antes de entrar ya luego en tu giro hacia las emergencias y el que era ahora mismo tu casa hasta hace nada, te queríamos preguntar tu percepción personal de ese momento en el que dices, mira, les vamos a dar la Medalla de Oro de Canarias al Servicio Meteorológico de Televisión Canaria, del cual tú eras la directora. Entonces entiendo que fuiste tú a recoger la medalla. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que te diesen esa noticia? ¿Y cómo lo viviste? Bueno, para mí fue una sorpresa total porque, vamos, se me pasaba por la cabeza que eso pudiera ocurrir o que eso estuviera en la mente de quien nos concede la medalla. Yo creo que lo que decía el decreto por el que se nos concede la medalla al final era muy bonito porque venía a decir que la información meteorológica de la cadena se había convertido en el lazo de unión de todas las islas y de todos los canarios. A lo largo de lo que llevábamos en ese momento, llevamos 15 años de historia. La televisión cumple este año, 2024, 25 años. Y bueno, nos dieron el cumpleaños 15 y yo creo que fue muy bonito y sobre todo pues inesperado. Para mí fue absolutamente inesperado, pero al final lo piensas y miras del 2015, 2014 hacia atrás y fueron muchos los eventos de meteorología adversa que se vivieron en el archipiélago, en la situación se ha relajado bastante comparado con lo que tuvimos, por ejemplo, entre el 2002 y el 2014, 2015. Episodios importantes de lluvias súbitas torrenciales, inundaciones 2 veces en Santa Cruz de Tenerife, en el 2015 hubo unas inundaciones muy importantes en Telde, temporales de viento, delta, olas de calor, casi todas las olas de calor a partir del año 2000 que se han ido registrando en el archipiélago, desgraciadamente, han llevado asociados algún incendio forestal, muchos grandes incendios forestales, y ahora vivimos mucho más tranquilos. Yo puedo intuir que es consecuencia también del cambio climático, porque aunque vemos algunos eventos que ahora nos parecen extremos, realmente son eventos meteorológicos, yo creo que a partir del 2015-2016, absolutamente normales. Lo que pasa es que ahora una lluvia que antes era normal, pues en una gran ciudad se convierte en un fenómeno meteorológico extremo, pero simplemente porque el asfalto no absorbe el agua. Eh, nos hemos olvidado que en Canarias llueve y no tenemos preparadas pues muchas de nuestras infraestructuras para cuando vienen pues, grandes lluvias o lluvias normales, porque ahora mismo cualquier lluvia simple que pueda llegar después del periodo de sequía que estamos atravesando, pues puede generar muchos problemas a la hora de, por ejemplo, el tráfico. No es lo mismo que llueva fuerte de madrugada, que prácticamente no tienes tráfico sobre una gran capital, a que llueva en hora punta. Las consecuencias son absolutamente distintas con el mismo tipo de lluvia, por ejemplo. Claro, es que yo lo estaba pensando todo este tiempo mientras ibas hablando y claro, al final la meteorología, es que claro, para ti se va a caer de cajón y vas a decir,
Víctor, ya 30 años, a estas alturas estás pensando esto, ¿no? Pero claro, yo ni siquiera me había planteado lo relacionado que estaban los fenómenos meteorológicos con cualquier tipo de emergencia, porque comentabas incendios forestales, comentabas, por ejemplo, el tema también de las sequías, la formación de tormentas tropicales, de borrascas. Después, a lo mejor, por otro lado, tema a lo mejor de volcanismo y seísmo va por otro lado, lo de las emergencias, ¿no? También seguramente, por supuesto, la parte meteorológica es importante, pero realmente, ¿cómo se gestiona una emergencia? O sea, de repente hay un foco, lo hablábamos con Tito hace un par de episodios, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se trabaja desde dentro de todo este trabajo? No es algo a lo mejor tan inmediato, es algo que evidentemente es una emergencia, pero que requiere como ese tiempo de decir, vale, vamos a predecir qué es lo que va a pasar en el futuro porque estamos ahora con esta situación. ¿Cómo se ve una emergencia desde dentro siendo meteoróloga? Pero desde dentro hay que pensar que una emergencia es un trabajo multidisciplinar, que quizás hasta hace unos años no se veía así. Si tenías lluvia llamabas al meteorólogo, si tenías incendio llamabas a un director de extinción, a ingenieros forestales, pero realmente una emergencia es un sistema multidisciplinar en el que entra en el juego mucha gente de distintos ámbitos. Yo te puedo ayudar con una previsión meteorológica, te puedo ayudar porque me he formado con esta previsión meteorológica cuál puede ser el comportamiento del fuego. En el caso de los volcanes, la meteorología era importante para la dispersión de las cenizas, porque las cenizas afectaban a la aviación y eso hacía pues que muchos días, por ejemplo, La Palma tuvo el aeropuerto cerrado, solo se podía acceder a la isla por barco y hubo algunos días en que las cenizas del volcán Tajo Gaipe también afectaron a otros aeropuertos del archipiélago. Yo recuerdo también en el año 2011 que se cerró el espacio aéreo en Canarias por las cenizas del volcán de nombre imposible de decir, porque yo no me acuerdo, de Islandia, que cerró el tráfico aéreo de prácticamente toda Europa y Canarias también se vio afectada durante 2 días. Para mí también fue una sorpresa, aunque ya era algo previsible, que la calima llegara a afectar al tráfico aéreo en Canarias y lo hizo las calimas de febrero del 2020. Durante 2 días prácticamente hubo bastantes problemas en todos los aeropuertos de las islas y hubo momentos en que los aeropuertos estuvieron cerrados por falta de visibilidad debido a esa intensa calima. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia de ver prácticamente todos los fenómenos meteorológicos que podamos pensar en el archipiélago. Pequeños tornados. Antes no teníamos la capacidad de saber si se habían producido o no. Ahora, como todo el mundo tiene un móvil en la mano, pues tienes referencias en distintos puntos. Las mangas marinas son muy habituales en el mar, en el entorno de las islas, cada vez que hay una situación de cierta inestabilidad. Yo te digo que he tenido la suerte de ver 6 de manera conjunta frente a la costa norte de Tenerife. Que para mí, yo iba conduciendo además, que para mí fue alucinante verlas en el mar. Entonces, vivimos en un sitio privilegiado para la meteorología y al que le guste, al final la va a disfrutar. Yo empecé disfrutando como aficionado y lo que quería era que hubiera movimiento, que hubiera tormentas, que hubiera fenómenos meteorológicos adversos. Cuando empiezas a trabajar en emergencia es cuando ya la parte de aficionado se te empieza a quitar porque ves las consecuencias de esa meteorología, pues consecuencias que tú no pensabas. Pues que hay una inundación y no te llega una ambulancia a recoger a un paciente que está grave. Hay una inundación y desgraciadamente pues el agua, porque no tenemos conciencia de cuándo puedes cruzar un agua en una carretera, con cuántos centímetros de agua corriendo por la carretera de altura puedes cruzar, pues te lleva una persona. Esto es como MacGyver. Yo primero vi esa imagen, fue en MacGyver. A partir de 10 centímetros de agua corriendo en una carretera, si hay cierta inclinación, lo mejor es no cruzar, es esperar a que esa situación pase. Porque el agua, si te caes, difícilmente te vas a levantar, no vas a poder conseguir levantarte. Con los vientos, pues hay que saber que a partir de determinada velocidad del viento ya te va a ser casi imposible caminar, ni a favor ni en contra del viento. Hay muchas curiosidades bueno, que obviamos porque yo creo que los canarios nos hemos creído nuestro propio eslogan de Canarias la eterna primavera, clima primaveral todo el año y la realidad no es esta.
al final creo que vivimos un poco como... A mí es que me he dado cuenta, lo comentábamos en el primer capítulo, que como esa realidad no te golpee o no te afecte directamente, no eres consciente de ella. Pasa con meteorología, pasa con vulcanismo, porque claro, la gente de La Palma era como, salvo los que vivieron la erupción del Teneguía, que tampoco fue una cosa terrible, porque se vio como más como un espectáculo, sí que nos falta como esa cultura del riesgo, de la prevención un poco en muchas ocasiones. Pero bueno, creo que ese es otro tema. Entonces, yo quería ligar esta pregunta, sobre todo con bueno, con todo el conocimiento que demuestras en cada respuesta, etcétera, y con la experiencia que tienes ya trabajando en gestión de emergencias en el propio Cabildo de Tenerife, te queríamos preguntar si consideras que, bueno, más bien, ¿qué cambiarías del sistema de protección civil, de emergencias de Canarias, el que tenemos aquí? Yo personalmente creo que bueno, que quizás hay cosas que tenemos muy dispersas en las islas. Cada isla tiene pues sus servicios y en grandes emergencias es difícil trabajar, por ejemplo, con las comunicaciones. No hay una comunicación común, es algo que se está intentando hacer, no hay un lenguaje común para que todos nos entendamos de la misma manera al actuar una gran emergencia y que tenemos que pensar que tenemos que hacer conjunto. A veces es difícil, por ejemplo, en situaciones de ola de calor, con un riesgo extremo de incendio forestal, si salta un incendio en otra isla, desplazarte, pues te lo piensas un poco porque bueno, quieres ayudar a la otra isla, pero tampoco puedes dejar desprotegida la tuya. Y personalmente creo que hay cosas que nos podríamos ahorrar mucho dinero haciendo algo en conjunto entre todo el archipiélago. Tipo, por ejemplo, los contratos de los helicópteros, tanto de rescate como los de incendios forestales. Porque bueno, la situación en Europa ha cambiado, también se están dando muchos incendios forestales en Europa y ahora mismo este año hubo bastantes problemas para contratar medios aéreos en España por parte del Ministerio de apoyo a las comunidades autónomas porque hay otros países que ofrecen más dinero por esos servicios y se llevan esos servicios. Y no es tan fácil, por ejemplo, que se habla mucho en Canarias del tema de los aviones anfibios, tener un avión anfibio en Canarias porque bueno, cuesta mucho dinero y ahora mismo que quisiéramos comprar uno, tardaría una media de 20, 25 años de la lista de espera tan grande que hay para comprar este tipo de aviones. Así que yo creo que lo que tendremos es que trabajar más en conjunto, no pensar que bueno, este es mi área, mi pequeño territorio y mi pequeño reino de taifa. Hay que tener una visión de conjunto que a veces cuesta en determinados puntos y en determinadas emergencias hacerlas entender a todo el mundo. Pues, hablando de esa comunidad, de esa interconexión entre personas, pues al final realmente la gente se piensa, bueno, y es normal que muchas veces cuando hay, por ejemplo, una emergencia, hay un órgano abstracto que no está constituido por personas que se encarga de tomar decisiones y demás, que al final son personas. Queríamos hacerte, y acercándonos un poquillo al final de esta entrevista, una pregunta un poco más personal. Lo comentábamos antes de empezar el programa, por supuesto. Si crees que tampoco tiene sentido, pues simplemente la obviamos y ya está. Pero sí que consideramos relevante, al menos por mi experiencia de lo que he escuchado de otras compañeras. O sea, hemos visto, sobre todo estos últimos días, un montón de denuncias, de acusaciones, de problemas, de acosos y vejaciones que han tenido muchas mujeres, no solo en su vida personal, sino incluso en el ámbito profesional. Hacía poco salía, creo que era en Salvados, el testimonio de una bióloga abusada y acosada por sus compañeros a bordo de una expedición en un barco. Y sí que te queríamos lanzar un poco esa pregunta de si tú dentro, por ejemplo, de la temática o del trabajo de la gestión de emergencias, te has sentido infravalorada o con una menor voz o que te han intentado pasar por encima o simplemente te han tratado con condescendencia por el hecho de ser mujer o por lo menos en tu experiencia no has vivido eso y la situación ha sido bastante amigable. A ver, no al punto de la pobre bióloga, yo nunca he sentido ningún tipo de acoso eh, en el trabajo de manera profesional,
pero sí que es cierto que en emergencias mujeres habemos muy poquitas, pero muy poquitas. Siempre ha sido un terreno más bien masculino, pero en los últimos años somos muchas las mujeres que nos dedicamos a emergencias, que tenemos formación, y sí que es cierto que en determinados ámbitos todavía, pues que seas mujer hacen que tu opinión no sea tan importante, o que, bueno, que piensen, no, está ahí por vete tú a saber qué, no, yo estoy aquí porque creo que el puesto me lo he ganado. Eh, He estudiado, me he preparado y a mí nadie, por ejemplo, me ha regalado nada para que no tengas en cuenta mi opinión y al final lo que te da pena es que tú planteaste unas opciones que te dijeron que nada, eso es imposible y al final esa opción se llega a materializar y simplemente porque somos pocas mujeres en emergencia y porque no se nos tiene tan en cuenta. Quizás la emergencia donde más mujeres se han visto en este archipiélago ha sido en el volcán de la isla de La Palma, porque la responsable del comité científico era una mujer, porque había muchas mujeres en ese comité científico, porque la dirección técnica de la emergencia, aunque la llevaba el señor Morcuende, la parte de gobierno de Canarias estaba liderado por dos mujeres y bueno, quizás es donde más mujeres se han visto. Prácticamente no hay operarias forestales, bomberas forestales en Canarias. Son muy poquitas. No hay bomberas mujeres. Había una que no sé si ya se ha retirado, bombera urbana en todo el archipiélago. Técnicas forestales ya hay más, pero por ejemplo en ámbitos de más alta dirección en emergencia hay muy pocas mujeres. Tenemos una jefa de servicio de protección civil del gobierno de Canarias, hay una o dos técnicas que acaban de entrar, pero siempre ha sido un mundo en el que han dominado los hombres y de hecho, también lo confieso, por ejemplo, la Escuela Nacional de Protección Civil eh, ayuda a las mujeres cuando se da un curso y lo solicita mucha gente, al final intenta más que el 50-50 pasarlo un poco más para formar mujeres en emergencias porque somos una absoluta minoría, hay muy poca mujer en emergencias. Y ya no te digo, por ejemplo, en el ejército. La unidad militar de emergencias tiene una célula de inteligencia de riesgos naturales y científicas ahí hay pocas. Utiliza todo lo disponible fuera. Yo tengo la suerte también de colaborar con ellos y sí que es verdad que ahí a veces me he sentido eh, más reconocida que en ámbitos de emergencias en Canarias. Es que al final yo creo que es un poco lo que se debería buscar, que a ti te reconocen por tu perfil de científico, o sea, tu perfil técnico de experta en meteorología. Entonces, claro, me da igual quién me diga esto, me lo está diciendo una persona que sabe del tema y que sabe seguramente mucho más que yo y que al final necesito sus conocimientos para gestionar. Que es una cosa que cae por su propio peso, pero no vivimos en una sociedad ideal, desgraciadamente, y mucha gente todavía no lo acaba de captar o incluso no se da cuenta de que lo está haciendo, porque a veces también pecamos de eso. Y no sé, me parece que es bastante interesante porque es que es un poco, también da rabia, porque creo que cuando no se cumplen esos, no sé, esa igualdad de oportunidades, porque al final es una cuestión de igualdad de oportunidades, se pierde mucho talento. O sea, es que al final, claro, ¿por qué tantas mujeres, tan pocas mujeres físicas premio Nobel? Porque por un lado, la Academia de Estocolmo tendrá sus cosas, pero por el otro también porque no puede, ¿cuántas lideran equipos de investigación? Claro, que al final es esa barrera invisible, ese techo de cristal que dices tú, pues todo el talento que estamos perdiendo. Techo de cristal sigue habiendo. Intentamos decir que no, pero el techo de cristal está. Hay, pues la investigación, por ejemplo, es uno de los puntos, yo diría que críticos. Es verdad que hay ramas de la ciencia donde sí que lideran mujeres, pero hay otras ramas donde absolutamente es muy difícil encontrar una mujer. Y bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Esperemos que las próximas generaciones tengan unas condiciones mejores que las que hemos tenido nosotros.
Y ligando ya con ese futuro, con esas próximas generaciones que todavía van a tener mucha Vicky Palma de la que aprender. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos en tu carrera? ¿Algún proyecto, iniciativa que te emocione particularmente? Un poco lo que mencionábamos antes. Bueno, ahora vuelvo a la tele, pero seguiré colaborando con temas de seguridad y emergencia, pues principalmente con el gobierno de Canarias, aunque también pues con el Cabildo que me ha acogido algo en el último año, un poquito más. Y bueno, estamos ahí y después ahí, bueno, para seguir formándome, yo dije el año pasado que era el último máster que hacía, que ya, ya estaba bien, pero al final siempre tienes el gusanillo y quieres hacer algo y bueno, hay alguna cosita por ahí de vulcanismo porque al final tienes que aprender de emergencias de todo y la experiencia del Hierro y La Palma nos ha hecho aprender bastante de volcanes, pero cuanto mejor preparado estés, mejor afrontarás la siguiente emergencia, que yo creo que tarde o temprano, ojalá yo no vuelva a ver una erupción volcánica. Ya he visto dos, una submarina, una en tierra, pero vivimos en una tierra de volcanes y nada te dice que dentro de unos años pues no volvamos a ver una erupción volcánica. Y tiene sus consecuencias. No es lo mismo la erupción del Teneguía en el año 71, donde salió, que la erupción volcánica del 2021 en La Palma, por donde salió, porque casi puedes considerar que es una erupción prácticamente urbana por la zona que afecta y con lo que ha crecido el archipiélago, lo difícil va a ser que haya una erupción en una zona donde no haya población o no esté habitada o no tengamos alguna infraestructura que pueda complicar la vida en el resto de la isla. O puede ser cualquier infraestructura grande eléctrica que pasó en La Palma, infraestructuras telefónicas. Ahora estamos muy vinculados a temas tecnológicos, pero los temas tecnológicos llevan una infraestructura que por una simple lluvia, una tormenta fuerte, los puede hacer caer y puede estar horas hasta volver a recuperar una cierta normalidad. Y tenemos el ejemplo del cero energético en la isla de La Gomera, lo que se tardó en recuperar este último cero energético, que fueron varios días, y yo creo que eh, nadie está acostumbrado ya a estar 3 o 4 días sin un móvil, sin una nevera, sin la luz de casa, sin el ordenador, la tablet, lo que quieras, no volver a vivir como antes con velas. Yo creo que no estamos acostumbrados a una situación que se podría dar y a la que hay que prepararse y bueno, esa es la idea. Hay pues algo de vulcanismo y también hay algo por ahí lanzando, pensándomelo de un curso de inteligencia en seguridad de emergencia. Mío, es que es un no parar. O sea, es una cosa increíble. Y ya de paso, aprovechando esta formación constante, sí que te quería preguntar también, ¿qué consejos le podrías dar a una persona que te tiene en la mira como modelo? Es decir, quiero ser la siguiente Vicky Palma, quiero estudiar física, quiero meterme en el mundo de la meteorología, de emergencias. Con todo esto que tú estás diciendo, esta formación constante, estar ahí siempre al pie del cañón, ¿qué consejo le darías a una persona que se plantea ahora seguir tus pasos? Bueno, yo creo que, no sé si Dani lo llegó a oír en alguno de los congresos de física. Yo creo que lo principal es no desmotivarse. Yo no fui un alumno, una alumna brillante en física. A mí me costó unos añitos más de los normales hacer la carrera. Yo no la hice en 5 años, la hice en unos cuantos más, pero al final conseguí lo que me propuse, que era terminar la carrera. Y después probablemente encontrará un camino que le guste más. Y yo creo que es mejor dedicarse a algo que te gusta que dedicarte a algo que no te gusta tanto porque probablemente acabarás cansado antes. A mí me gustaba la meteorología, tuve la suerte de empezar a trabajar por ahí, la misma suerte de que me llamaran para dar un curso para emergencias y descubrí otro ámbito que era muy llamativo. En el 2007, por ejemplo, cuando los dos grandes incendios forestales de Tenerife y de Gran Canaria, siempre se le echaba la culpa al tiempo de que no se podía controlar los incendios y ahí comencé a investigar un poco más la parte de meteorología en incendios forestales, que es un mundo inmenso y además muy interesante.
Y bueno, yo creo que es un poco buscar tu camino, qué es lo que te gusta. Yo he tenido la suerte, es verdad que no todo el mundo la tiene, de poder dedicarme a lo que me gusta. Eh, yo creo que sí hay que perseguir esos sueños y seguirlos. Yo tengo una edad y es verdad que lo he pensado, digo, ¿qué necesidad tengo de hacer otro curso? Pues sí, porque al final, con esos ratitos libres que tienes por la tarde, pues vas aprendiendo algunas cosas más. Yo trabajo en un ámbito en el que la tecnología ha avanzado mucho, ha avanzado muchísimo la predicción meteorológica y no te puedes quedar con los conocimientos que tenías hace 20 años. Tienes que estar continuamente formándote y tienes que ir viendo cómo va evolucionando la ciencia y qué puedes adaptar, que es lo mejor que te conviene para el trabajo que tú estás haciendo. No puedes nunca casi dejar de estudiar. Es como si fueras un médico que siempre va avanzando y tienes que estar prácticamente al día. No puedes terminar la carrera y se acabó. Así no llegas no consigues nada, al menos en los ámbitos en los que yo me muevo. Las emergencias cada vez son más complicadas. No estamos hablando, por ejemplo, un incendio forestal del año 84, que se acaban de cumplir los 40 años del desgraciado incendio en la isla de La Gomera, en la que hubo 20 fallecidos, que un incendio forestal como el que tuvimos en el 2023 en la isla de Tenerife, o como los que estamos viendo, por ejemplo, que se han visto en Portugal hace simplemente unos días. Los fuegos se están comportando de otra manera, a la que no estamos tan acostumbrados y estamos acostumbrados a trabajar de una manera que probablemente en el futuro no sea exactamente la misma. Hay que prepararse para todo y ahí no puedes dejar de estudiar. Sí, creo que es una muy buena filosofía y que la gente quede claro que un físico vale para todo. No, mentira. Bueno, eso es verdad. A ver, la verdad es que somos bastante herramientas multiusos, no nos vamos a engañar. Pero también, sobre todo, lo importante, el mensaje en serio de verdad, que es el formarse, el investigar, el interesarte por lo que te gusta y aprender de ello, que creo que al final es lo más importante y que es un poco lo que a Víctor y a mí, por ejemplo, tanto a Adri como a Rafa, que todo el equipo de Palique, nos mueve como divulgadores, que es, nos gusta aprender, nos gusta que nos cuenten cosas de temas que no tenemos ni idea y luego nos gusta contarlo. Entonces, un poco lo que es la filosofía base de este podcast. Y con esto, con esta pregunta, que creo que es un broche de oro perfecto para la entrevista, cerramos el capítulo de hoy, empezamos ya a cerrar. Bueno, voy a darle primero paso a Víctor. Víctor, ¿algo que añadir? ¿Algo que comentar? Es que, ¿qué voy a añadir yo? De lo único que me arrepiento es de no haber tenido esta entrevista antes. Porque ha sido, la verdad es que una auténtica gozada. Vicky es una persona que, lo comentaba Dani, que te teníamos desde hace muchísimo tiempo en el radar, porque siempre ha sido un referente. Que claro, nosotros te llevamos viendo toda la vida prácticamente, para que te hagas una idea. Y la verdad que para nosotros es un auténtico honor y un lujazo poder haberte tenido hoy. Esperamos que hayas estado cómoda y que por lo menos lo hayas disfrutado, que estas siempre son horas introspectivas para estar aquí haciendo horas extra, que te acabamos de quitar una hora más para el máster. O sea que de verdad que te lo agradecemos de todo corazón. Yo sumarme a los agradecimientos de Víctor. Vicky, muchísimas gracias por pasarte, porque la verdad que hablar contigo siempre es un placer. Y te digo, Pali, que es tu casa, estás invitadísima a volver cuando quieras, a participar cuando te apetezca. Nosotros también probablemente volvamos a tocar a la puerta, ahora que encima vas a salir de nuevo en tele, pues a hablar más en profundidad de eso. Y bueno, que nada, que eres bienvenida, que esperamos que lo hayas disfrutado muchísimo y muchísimas gracias por venir. Gracias a usted, ha sido un placer pasar por aquí y bueno, para lo que quieran pueden contar conmigo, que no hay ningún problema. Y no te preocupes, Víctor, por las horas intempestivas, porque los que estamos acostumbrados a las emergencias paso siempre. No existe el término horas intempestivas. No, No Víctor. existe, no hay horas intempestivas, todas son susceptibles de tener que hacer algo. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero esperemos que no y que podamos dormir todas las horas que nos corresponden. Entonces, con esto cerramos ya este capítulo, el capítulo número 111. Esperamos a que los oyentes lo hayan disfrutado, que se hayan pasado bien, que hayan descubierto un mundo como el de la gestión de emergencias, que no es tan conocido y que al final es una de las caras que tiene también Vicky Palma y que no es solo la mujer del tiempo de Televisión Canaria.
O sea, tiene una faceta y bastante extensa. Pensé que ibas a decir, perdón, tenía que decirlo, que no iba a ser solo esta faceta de boxeadora estrella de Vicky Palma, sino que hay más facetas como... O sea que, bueno, está metido en todas partes. También. Bueno, uno es un prisma, tiene muchas caras y cada una brilla de forma distinta. Qué poético me ha quedado esto. Dicho todo esto, ahora sí, a los oyentes que se han incorporado a este episodio para escuchar a Vicky Palma, pues que sepan que tienen 110 capítulos más para escuchar a un montón de científicos, de investigadores y un montón de personalidades de Canarias, descubrir distintos ámbitos, todos, o sea que, bueno, busquen el episodio que más les guste, están invitadísimos a quedarse, esperamos que se queden y escucharnos la próxima semana. Y a los de siempre, pues muchísimas gracias por todos, por estar ahí, por acompañarnos semana a semana, esta cuarta temporada, este cuarto episodio de la cuarta temporada, que ha sido toda una gozada, que ha sido una pedazo de entrevista y que, bueno, nos vemos la próxima semana, dentro de 7 días. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique y ahora sí, adiós. Vine que ja passo a buscar, així que va, tira-me-la, comença a rimar, ja ningú